Bendecidos, mi nombre es Joaniel Ocasio, soy parte de los jóvenes de la casa. Hoy en un nuevo episodio de nuestro programa Afírmate. Coge tu libreta, coge tu lápiz, tu iPad, todo lo que tengas disponible al momento para poder anotar todas aquellas cosas que Dios quiere ministrar a tu vida. Esté pendiente a lo que Dios quiere para ti, así que nada, nos vemos al final. El tiempo de perfección divina. ¿Qué el Señor quiere que usted y yo comprendamos en este tiempo donde vamos a avanzar a esa dimensión o a ese nivel? Dimensión para algunos, nivel para otros. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted entienda? Bueno, que usted no ponga barreras a su fe, como mucha gente está haciendo, que está poniendo barreras a su fe. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo Dios no quiere que tú pongas esas barreras a tu fe? Bueno, pues sencillo. Dios no quiere, conforme a Juan capítulo 10, que tú no le pongas barreras a tu fe cuando tú reconoces la voz de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te va a llamar por tu nombre. ¿Me estás entendiendo? Y Él va a caminar delante de ti para guiarte. Como tú reconoces su voz, lo sigues. Y en Romanos capítulo 8, 14, vimos la vez pasada que dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Para que seamos las personas correctas delante de Dios, conforme al corazón de Dios, tenemos que llenarnos solamente de Dios. ¿Ve? Usted no puede llenarse de disparates del mundo. Usted no puede llenarse de malas influencias externas del mundo. Escúcheme, ni siquiera es de ninguna otra cosa creada por Dios. Solo de Dios en tu vida. Porque Dios es, a través de la persona del Espíritu Santo, en la dispensación nuestra, quien te va a dar la dirección de dónde tú debes poder enfocar o no enfocar. ¿Por qué, obispo? Porque usted tiene que recordar que si usted se llena de Dios, Dios es quien dice la Biblia: aquel que todo lo llena en todo. Juan capítulo 6, versículo 55 al 56, te reitera esto: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, oiga bien, por favor, si no lo escuchó la otra vez, escúchelo hoy. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí. Y yo vivo unido al que comió de mi carne y de mi sangre. ¿Usted sabe cuál es la carne de Cristo? Su palabra. Él es el verbo. Y el verbo se hizo. ¿Y qué hace la sangre? La sangre me consagra, me purifica, me vivifica, me redime de toda conciencia de ¿qué? De pecado. ¿Y qué es lo que cree usted que el enemigo trata de afectar? Su conciencia espiritual. ¿Para qué? Para que usted no sea obediente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué fin Dios quiere que entendamos esto? O con la finalidad de poder experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Por qué usted cree que Dios nos está hablando todos estos meses de lo que nos ha estado hablando desde que cambió el año, para mantener una fe fortalecida para este tiempo? Porque yo no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Porque hay gente que también se les olvidan estas situaciones espirituales. Yo no sé si usted se acuerda que el día 2 de febrero comenzó el tiempo jezabélico. Usted sabe que el tiempo jezabélico lo que hace es afectar sus actitudes, su mente, su forma de pensar, que usted vaya en contra de los pensamientos de Dios, que usted critique todo lo que es de Dios. Usted sabe que el tiempo jezabélico que comenzó el 2 de septiembre, ¿entiende? Entonces, si usted es una persona que es entendido en el tiempo, pues desde enero, desde que comenzó enero, usted tiene que comenzar a hacer provisión espiritual sobre su vida para cuando llegue el comienzo de este tiempo, para que su mente no sea afectada. Pero si usted no hizo provisión, ¿por qué usted cree, repito, que Dios nos ha estado hablando desde que empezamos el año espiritual para fortalecer la fe? ¿Por qué? Porque este fin de semana que viene, que se aproxima, es un fin de semana de una dimensión mayor para aquel que reciba y fortalezca su fe. Entonces, en esta nueva dimensión espiritual que se acerca y que está próxima a manifestarse, usted debe permitirle a Dios que Él te llame por tu nombre y que tengas, escúcheme bien, y que Él, Dios Todopoderoso, tenga cuidado de ti llamándote por tu nombre. ¿Por qué? Porque es el año Pejei, es el año de la presencia del Espíritu, es el año de la manifestación del Espíritu, es el año donde se abre una ventana de iluminación, de revelación, de soplo divino. ¿Para qué? Para que tú puedas ver a través de esa ventana que hubo cosas que tú dejaste de hacer, pero Dios les quiere volver a dar vida para que tú avances al deseo de Dios. Nuestro aniversario está próximo por entrar. Es nuestro aniversario número 17. Diga conmigo 17. Tiempo de perfección divina le titulamos, porque fue lo que el Espíritu Santo ministró a mi corazón por el tiempo en que estamos y por el tiempo en que Dios quiere manifestarle a su pueblo, a sus hijos. Escúcheme bien. Y el 17, diga conmigo 17, es el número de perfección divina o perfección espiritual para los hijos de Dios. Cumplimos 17 años. Y cuando uno ora
y le dice al Señor, Señor, ¿cuál es este tiempo para nosotros, para nuestra casa? Óigame bien, yo no le pregunto al Señor, ¿cuál es este tiempo para la iglesia del mundo entero? No, yo le pregunto, ¿cuál es el tiempo para la casa que tú me has prestado? Para los hijos que tú me has prestado para llevarlos a su destino profético. Entonces, el número 17 es un número de perfección divina o perfección espiritual. Es un número, escúcheme, conforme a la unidad del 1 y el 7, es un tiempo de Dios y el descanso de Dios. Dios te quiere llevar a descansar. Entonces, es la suma, número 17, de dos números que son perfectos. 1 y 7. O, en su defecto, la suma de 10 y 7. 1 y 7, si lo une, ¿qué es? 17. O 10 más 7, ¿cuánto es? 17. Entonces, el 17 es un número primo. Cuando usted lo mira, es un número que es primo. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que no es un número múltiplo o múltiplo de otros números. Entonces, ¿cuáles son esos primeros 7 números que son primos de ese primo? Son el 1, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17. Esos son números primos también. Entonces, el número 1 es el número de Dios, como te dije hace un momento, y el número 7 es el número de perfección y de descanso divino, entre otras cosas. Entonces, Dios quiere llevarte a un descanso espiritual, pero Él no va a llevar a un descanso espiritual a todo el mundo. Él va a llevar a un descanso espiritual a aquella persona que ponga por obra lo que Él está hablando y que sea obediente a la instrucción que Él está dando. Que puedan alcanzar el deseo, el corazón y la voluntad de Dios para sus vidas y que no estén corriendo detrás del dinero, que no estén corriendo detrás de las cosas externas, que el diablo quiere que tú pongas tu mirada y que pongas tu confianza y tu dependencia en eso. Yo he venido diciendo en esta casa de hace varios años, hermano, las cosas se van a poner pelúas. Y lo que Dios nos está llevando es a que dependamos y confiemos plenamente en Él. Mientras usted ponga su mirada en las cosas externas, usted va a ser afectado en su fe, usted va a ser limitado en su fe, usted va a tener deterioro de su fe. Y esto, le guste a usted o no, usted crea que yo estoy profetizando negativamente y no es lo que estoy haciendo. Solamente estoy llevando a entendimiento a los hijos de esta casa que Dios nos ha prestado a mi esposa y a mí, para que puedan comprender que el enemigo va a hacer lo que tenga que hacer, pero Dios va a hacer lo que único Dios puede hacer, que es lo mejor que todo lo que puede hacer. Entonces, ¿qué implica esto, obispo? Implica que el Señor está buscando la manera de indicarnos a nosotros, o nos está indicando que hay una serie de características que van a marcar este nuevo tiempo para nuestro ministerio. En este tiempo de perfección divina, que es el que Dios quiere que usted y yo recibamos en el Espíritu. Entonces, hay una serie, repito, de características que van a marcar este tiempo y que si usted las tiene claras, usted tiene que saber y tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos dice que va a pasar bueno, sino que nos dice, tienen que tener y prestar atención y tener cuidado de esto. ¿Para qué? Para que el diablo no los limite. Eso es lo bueno de Dios en esta casa, que Él nos dice la bendición que viene, la gloria que viene, pero nos dice, pero tengan cuidado, presten atención a esto para que no pierda lo que yo les quiero dar. Esa es la intención de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es la importancia de podernos identificar cada uno de nosotros con Cristo. Que usted y yo nos identifiquemos con Cristo con relación a su vida, como dije la vez pasada, a su muerte y a su resurrección, conforme a Juan capítulo 6, 55 al 56, que lo vimos la vez pasada. 17, te dije ahorita que era la suma de 10 más 7, o de 1 y 7, ¿verdad que sí? 1 unido al 7 es 17, 10 más 7 es 17. Entonces, escúchame bien, ¿qué representa el número 10? ¿Qué representa el número 10? Óigame bien, representa el fin de un ciclo y el inicio de otro ciclo. Eso quiere decir que este fin de semana se cierra, se termina un ciclo para darle paso a un ciclo nuevo espiritual de Dios, una dimensión nueva espiritual, y dentro de esa dimensión un ciclo nuevo de Dios para tu vida. Es el orden divino, significa el número 10, el orden divino y la plenitud de Dios en ese nuevo ciclo que entra. ¿Qué quiere decir esto, obispo? Bueno, que el 10 significa es la terminación hacia la totalidad de Dios. O sea, termina un ciclo y comienza otro hacia la totalidad de Dios, hacia lo que Dios quiera hacer de pleno. Esto lo que muestra de parte de Dios es la estructura y el orden, escúchame bien, que Dios establece
estructura y orden que Dios establece para que usted y yo, siendo obedientes a esa estructura y a ese orden divino, podamos alcanzar la manifestación de la gloria de Dios, de la bendición de Dios en el lugar donde Dios te depositó, te plantó. Significa, escúcheme bien, el número 10, el inicio, repito, de un ciclo a otro tiempo nuevo. Eso es lo que significa el número 10. Unido al 7, o a la suma de 7, que implica un tiempo de descanso de Dios, de perfección divina. ¿Por qué? Porque es el año Pejei, es el año donde el Espíritu Santo se manifiesta y lo único que puede hacer las cosas de manera perfecta es el Espíritu Santo, no somos ni usted ni yo. Entonces se combina con el número 1 y el número 1 está asociado, escúcheme bien, óigame bien aquí, se asocia con el número 1 y el número 7. Y el número 7, para darte una reseña corta, es tiempo de perfección y de descanso divino. ¿Verdad que sí? Dentro de ese número 10, que representa ese cierre de un ciclo para un ciclo nuevo de mucha bendición. Entonces se combina ese 1 con 7, se combina el número 1 que está asociado, oiga bien, al liderazgo, a la creación y al nuevo inicio al cual Dios nos quiere entrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el liderazgo es el primero que debe recibir esto. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer las cosas que va a hacer a través del liderazgo. ¿Y qué significa? Que es un tiempo de creación. ¿Qué significa esto? Que el liderazgo va a fluir sobrenaturalmente en acciones creativas de Dios. Y esas nuevas acciones creativas los van a llevar ustedes en este fin de semana en adelante a un nuevo inicio, en una dimensión y en un nivel mucho mayor. Dimensión para unos, para el liderazgo, y nuevos niveles para aquellos que están asistiendo al liderazgo. Entonces, escúchame bien, eso se combina con el número 0. ¿Por qué el 0? Porque 1 y 10, 1 y 0, ¿cuánto es? ¿Ves? Se mezcla el 10. Y el 0 representa el potencial infinito y la totalidad de Dios en el ser humano. El potencial infinito. O sea que no tiene fin, ese potencial infinito que solamente Dios pone a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted se muestre con creatividad, para que hayan ideas, conceptos creativos, no solamente en el plano ministerial, sino en el plano natural para negocios, para empresas, para negocios en tu casa, porque Dios nos quiere llevar a una totalidad de bendición. ¿Alguien me está entendiendo? Porque es el año del Espíritu. Y el Espíritu es el que ha tomado preeminencia. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, el número 10 también representa la perfección de la voluntad de Dios en el ser humano. Pero también representa, escúcheme bien, la integridad, la honestidad de los principios morales y éticos que nos van a guiar a nosotros a nuestra conducta humana. Nosotros nos tenemos que conducir conforme a como el Espíritu Santo moral y éticamente nos guíe. ¿Con qué? Con integridad y honestidad espiritual. Con nosotros mismos y con Dios. Porque nuestro enfoque debe estar ¿quién? ¿En quién? En Dios. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Cuando usted entiende esto, entiende que entre las bendiciones que Dios va a manifestar de manera totalitaria en la vida de nosotros, existen una serie de 7 y una serie de 10 que son característicos de este tiempo y que Dios quiere manifestar en este tiempo en sus hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Existen unos 7 y existen unos 10. Y por eso es que Dios necesita que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque usted debe entender como un hijo de Isaacar o un hijo de Dios, pero con el espíritu de Isaacar de entendimiento, conocimiento, de revelación, de iluminación en un tiempo Hei, viendo entonces en la Escritura 7 partes en una pregunta hecha por el Señor. Porque Dios en la Escritura hace una pregunta. Y esa pregunta se compone de 7 partes y 10 partes. 7 partes en la pregunta y 10 partes en la contestación. Y la pregunta es, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Veamos Romanos capítulo 8, versículo 35. Mira lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro o la muerte violenta. Y hablamos ahorita que 7 es ¿qué? Tiempo de perfección divina y de reposo divino en el ¿qué? En el corazón de hombre. Entonces, ¿qué te va a separar de Dios? Cuando tú tienes un entendimiento claro, cuando tú eres una persona que eres entendida en los tiempos, ¿qué te va a separar? Pregunta al mismo Dios, ¿verdad? El mismo Jesús a través del apóstol. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Número 1, el sufrimiento. No.
Número 2, las dificultades o los problemas. No. La persecución. 3. 4, el hambre. No. 5, la falta de ropa. ¿Ve? Que usted no se tiene que ocupar porque si usted se viste nueva hoy o no. Ni sufrimiento, 1. Ni dificultades, 2. Ni persecución, 3. Ni hambre, porque los hijos de Dios no van a mendigar pan, ni su simiente tampoco. Entonces, ¿en qué rayo tú estás creyendo si estás escuchando externamente lo que no debes oír? Ni la falta de ropa, dice después como número 6, ni el peligro, y número 7, ni la muerte violenta. Dime, yo te pregunto en esta mañana aquí a ti, ¿realmente tú tienes fe? Entonces, si tienes fe, ¿de qué te ocupa? Cuando Dios te está diciendo, nada puede separarte. Y en Romanos 8, 38, 39, ahí mismo, dice, estoy convencido de que nada. Esta es la contestación a la primera pregunta. ¿Qué nos separará? Bueno, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo. Ninguna otra cosa creada por Dios. Ninguna otra cosa creada, aun cuando Dios la cree. Eso no me puede separar porque mi enfoque está puesto ¿en quién? En el creador de todas las cosas. Alguien me tiene que estar entendiendo. Nada, vuelve y te lo reitera, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Alguien me está entendiendo? Dice claramente, nada podrá separarnos. Entonces primero te enumeró 7 elementos. Ahora te enumera 10, porque con 7 Dios pregunta y con 10 Dios te contesta. Escúchame, y mira lo que te dice, 10 de ellos. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales. O sea que el diablo no puede contigo. Ni los poderes ni fuerzas espirituales, ni lo presente, ni el futuro, ni lo más alto. Y si tampoco lo más alto, mucho menos lo más bajo. Estamos hasta aquí. Ni lo más profundo, dice. Y después dice, para acabarte de rematar, ninguna otra cosa creada por Dios. Ninguna otra cosa creada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que creó Dios es todo lo externo que tú ni siquiera deberías ver. Entonces, cuando usted tiene este tipo de fe, a usted no le importa nada. Me botaron del trabajo. Dios tiene algo mejor para mí. Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni el hambre, ni la falta de ropa me va a separar del amor de Dios. Termina diciendo esa escritura. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Escúcheme. Que nos ha mostrado en Cristo. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién nos ha mostrado Él eso? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios amó a ti, a mí. De tal manera Dios nos amó a ti y a mí, que dio lo más tremendo que Él tenía, su único hijo. ¿Qué rayos tú le has dado a Dios? ¿Qué rayos? Si ni siquiera tu propia vida, si ni siquiera tu propia fe tú le quieres dar a Dios. Y Él te dio lo más grande que Él tenía, su único hijo, para que muriera por ti, para que sufriera todo lo que se supone que usted y yo sufriéramos y no lo sufrimos, para que fuera azotado, para que fuera escupido, que era lo que se supone que pasáramos usted y yo dentro de lo que era la persecución. Y Él no lo permitió. ¿Y a quién mandó? A Jesús de Nazaret. A Jesucristo nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra ¿qué? El Salmo dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará. En un tiempo de reposo y de perfección divina. ¿Alguien me está entendiendo? Pero esto no es para todo el mundo. Esto es para el que confía en el Señor. Esto es para el que cree en la palabra. Esto es para el que pone su fe y su confianza en la palabra de Dios. El que enfoca su mirada al Dios Todopoderoso. ¿A qué? Aquel quien Dios te dio para que fuera por ti a la cruz del Calvario, fuera castigado en vez de ti. De esto es que se trata la perfección divina.
De este entendimiento es que se trata la perfección divina, el orden espiritual del poder de Dios manifestado a través de ti, siendo la perfección divina, escúcheme bien, y la perfección espiritual y eterna, la posición del creyente en Cristo. Porque esa es la posición de cada uno de nosotros en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? La perfección espiritual y eterna a través de la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Comprendiendo qué? Comprendiendo las características que son afirmadas en cada uno de nosotros como creyentes que nos posicionan delante de Cristo. Estas son las características. ¿Cuáles? Que ni lo bajo, ni lo alto. Cuando yo creo en esto, mi fe está firme. Mi fe está fortalecida. Viene el problema, que venga, Dios está conmigo. Viene la circunstancia, no me voy a preocupar por el problema ni la circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Él está en medio de mi batalla, Él está en medio de mi lucha y Él me va a sacar de en medio de esto porque yo confío en el Señor. Yo no sé en la circunstancia que tú estés ahora. Yo no sé en la circunstancia negativa que tú estás ahora, en la crisis que tú puedas estar. Yo vengo a decirte de parte de Dios que viene un tiempo de perfección divina para tu casa. Viene un tiempo de perfección divina para tu espíritu. Viene un tiempo de perfección divina para tu ministerio. Viene un tiempo de avance. Viene un tiempo de conquista. Viene un tiempo de posesión. Escúchame, espera ministerio que estás aquí. Espera recibir gente del norte, del sur, del este, del oeste, del mismo centro. Familias enteras se van a ir entregando a tu vida. Escúchame bien, pero siempre va a haber una resistencia para que tú te desanimes. ¿Qué actitud tú vas a asumir en medio de esa resistencia? ¿O le vas a creer a lo que dice la palabra de Dios en las características que te está mostrando cuando te está diciendo que el número 10 es mejor? Entonces, parece que emplear el 7 y el número 10 juntos, el número 10 tiene más peso que el 7. Eso parecería, ¿verdad que sí? Que el 10 tiene más peso que el 7. Entonces, veamos también, escúcheme bien, esta combinación de ambos números, 10 y 7, 1 y 7. O 10 más 7, 1 y 7. Vamos a ver esta combinación de ambos números. Segunda de Crónicas, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7. Este es el caso, ¿se acuerdan? Una vez lo vimos al principio de año espiritual del rey Hiram, cuando Salomón iba a construir el templo. Y él asiste con una serie de materiales al rey Salomón. Y mira lo que dice. Envíame por tanto, este es Salomón hablándole al rey Hiram, rey de Tiro. Le dice, envíame por tanto un experto, diga conmigo un experto, en trabajo en oro, plata, bronce, hierro y en tela pura, tela roja y tela morada. Que sepa también hacer grabados en colaboración con los maestros que están a mi servicio en Judá. Escúchame bien. Y en Jerusalén, y que contrató David mi padre. Segunda de Crónicas, ahí mismo, capítulo 2, versículos 12 al 14, mire lo que dice. Y añadía, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque ha concebido al rey David, este es Hiram, el rey de Tiro, hablándole a David, ha conseguido al rey David, hijo de tan sabio, instruido y prudente, que va a construir un templo al Señor y un palacio real para sí mismo. Te envío pues un hombre experto. Pero añade que, primero, Salomón le pide un experto, alguien que trabaje con los primeros 7 elementos que pidió. Y luego dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque la concedió al rey David un hijo tan sabio, instruido y prudente, que va a construir un templo al Señor, un palacio real para sí mismo. Te envío pues un hombre experto e inteligente, maestro Hiram, se llama igual que el rey. Escúchame bien. Sigue, ¿dónde estamos? Es hijo de una mujer de la tribu de Dan y de un nativo de Tiro. Es experto en trabajos oro, plata, bronce, hierro, piedra, madera, tela púrpura, morada, lino y tela, y en grabados de toda clase de figuras, y sabe realizar toda clase de diseños que se le encarguen en compañía de tus peritos y de los que tenía tu padre David, mi Señor. Entonces Salomón le pide a Hiram, al rey de Tiro, un obrero de 7 capacidades.
Pero Hiram, el rey de Tiro, le envía un experto de 10 oficios. Salomón le pide 7 y Hiram le manda uno de 10 oficios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, Salomón le pide, dame uno que trabaje. Vamos a contar. Oro, plata, bronce, hierro, tela púrpura, roja y morada. 7. Pero Hiram le envía un experto de 10 oficios en vez de 7. En los versículos 12 al 14, escúchame bien. Y vemos en el expertise de este hombre, que también se llama Hiram, que Dios le envía, que Hiram, el rey de Tiro, le envía en trabajos de ¿qué? Cuente conmigo. Oro, plata, bronce, piedra, añade madera, tela púrpura, morada, lino y tela roja. Y luego dice grabados de toda clase de figuras, y de toda clase de diseño. O sea, le envía una persona más preparada de lo que Salomón le pidió. Dios va a incrementar tu talento, tu habilidad, tu capacidad. Escúchame, en vez de 7 vas a tener 10. Entonces, lo que el Dios desea, el Dios Todopoderoso, lo que desea hacer después de este fin de semana, escúchame bien, es incrementar y añadir en nuestras vidas mayores habilidades, mayores capacidades, mayores talentos. Escúchame, aún talentos, habilidades y capacidades que tú ni siquiera sabías que tenías. Dios te las va a hacer explotar de adentro hacia afuera. Tú las vas a poder ver. ¿Por qué, obispo? Porque es un tiempo peijei. Es un tiempo donde el Espíritu Santo te va a revelar, te va a iluminar aquellos talentos, capacidades, aquello que Dios había depositado en ti y que tú tenías tapado y que no lo habías visto por causa de una fe lacerada. Entonces, lo que Dios está haciendo, mis hijos, es dándonos una idea espiritualmente clara, concisa, firme, hacia dónde Dios nos quiere dimensionar en este tiempo peijei. Creías que Dios no te había escogido para el liderazgo, pero sí. Quien no lo habías creído eras tú. Pero Dios te está diciendo, ya te estoy preparando, ya te estoy capacitando, ya te estoy dando las habilidades espirituales que tú necesitas. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Vemos en Hebreos capítulo 12, Dios expone un contraste entre lo que es el antiguo pacto marcado con 7 características, pero también el nuevo pacto marcado con 10 características. ¿Alguien me está entendiendo? Vamos a ver primero el antiguo pacto, con 7 características del antiguo pacto. Escúchame, 7 características en las cuales usted no debe estar. Hebreos capítulo 12, 18 al 20. Dice, ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tiniebla y tempestad. Ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía, al que ponga el pie en el monte, hay que matarlo a pedradas y con lanza, aunque sea un animal. Si metes el pie en el monte, tienes que automáticamente y voluntariamente matar todo aquello que no te permite estar dentro del monte. ¿Y sabes a quién le toca matar eso? A ti. Porque si no, te van a caer a pedrada y te van a dar palos como un animal. Esto es lo que la gente le tiene miedo. Por eso la gente se aguanta. Pero no saben porque no han visto lo que primero vimos, que es quien pone la habilidad, el talento, la capacidad para que tú puedas meter el pie en el monte. Por eso es que es importante reconocer la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Aquella que va en contraposición de tu deseo, de lo que tú no quieres oír. Esa es la voz de Dios. Porque cuando escuchas la voz de Dios, aunque vaya en contra de tu intención, aunque vaya en contra de tu deseo, te va a llevar a la bendición de Dios que no añade tristeza con ella. Vamos a ver las 10 características del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 12, ahí mismo en el versículo 22 al 24, las 10 características que sí deberíamos tener cada uno de nosotros. Mire, ustedes, por el contrario, ¿ve? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una nueva dispensación. Por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, del Dios viviente, la Jerusalén celestial. ¿Cuál Jerusalén? Entonces dice, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios.
y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en él, se han acercado a Dios, al juez de todo, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Usted sabe que la sangre de Abel gritó, y si la sangre que nos limpió grita más por nosotros, ¿qué? Después de esa escritura, luego nos dice, ¿por qué es que debemos entender esto? ¿Cuál es la razón de ser, de poder entender esto para este nuevo tiempo al cual Dios nos quiere penetrar? Y en Hebreos capítulo 12, ahí mismo en el versículo 25 al versículo 29, dice de qué deberíamos estar apercibidos. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla. Por eso tengan cuidado, tengan precaución, estén atentos de no rechazar al que nos habla. Pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon. Y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. La voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. El reino de Dios que Dios nos da no puede ser. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y la reverencia que le agrada, porque nuestro Dios es como un fuego que todo, el heno, la hojarasca, la madera, todo aquello que es contrario, Él lo va a consumir. Él va a dejar solamente la piedra preciosa. Gracias por acompañarnos hasta el final del programa. Sabemos que fue de mucha bendición para tu vida. De igual manera, queremos agradecer a todos los socios de Pacto por su siembra a nuestro ministerio. Es lo que nos ayuda a poder llegar a todas las partes del mundo. Ahora queremos invitarlos a todos los que nos están sintonizando a nuestro aniversario número 17 titulado El Tiempo de la Perfección Divina. Sabemos que será un tiempo sobrenatural en la presencia del Señor. Gracias por conectarte hasta el final de nuestro programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Y recuerda que Jesucristo es el Señor.